Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Reciban un saludo aquí desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Me da muchísimo gusto que el día de hoy estén acompañándonos en esta, en esta lluviosa temporada, y el día de hoy que ya es nuestra videoconferencia número 15. Como ustedes saben, pues tenemos la videoconferencia vacunación en adultos. Se les hizo llegar a todos el comunicado de que íbamos a tener un enroque de las dos videoconferencias. Ahorita les explico por qué. Y pues bueno, antes que nada reciban ustedes el saludo de nuestro instituto, del doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Pues bueno, como les comentaba, por causas de fuerza mayor, se tuvo que hacer un enroque de videoconferencias, y pues les voy a comentar que estamos muy orgullosos porque afortunadamente el enroque que se tuvo que hacer es porque nuestro ponente del día de hoy, pues bueno, sale casi de gira artística, sale de gira artística porque tiene que ir sale del país porque va a dar unas conferencias, y entonces pues bueno, nos ha hecho el favor para no dejar de presentar su tema, de permutar la videoconferencia. Así es que el día de hoy, afortunadamente, manteles largos y con encajes, tenemos aquí la presencia de nuestro muy querido amigo, el doctor José Luis Díaz Ortega. José Luis, ¿cómo estás? Encantado. Muchas gracias. Pues bueno, permítanme por favor leer una pequeña cápsula académica del doctor. Él es médico cirujano, especialista en epidemiología y en inmunología. Tiene diplomados en antropología física, evaluación económica de intervenciones en salud y en educación superior. En el ámbito nacional, él ha trabajado en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, que es lo que es actualmente el INDRE, en la Dirección General de Epidemiología, en el Consejo Nacional de Vacunación, en la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en el Centro Nacional para la Salud de Investigación en Vigilancia, Control y Evaluación de Enfermedades Inmunoprevenibles y de otros programas prioritarios en salud. Ha sido miembro del Comité Directivo en Epidemiología e Investigación de Campo de la Organización Mundial de la Salud y consultor temporal del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, en Washington, D.C., Ginebra, Suiza, y en países de Centroamérica, Caribe, Sudamérica y Sudeste Asiático. Actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas de aquí de casa del Instituto Nacional de Salud Pública, trabajando en respuesta inmune a la vacuna SRP aplicada en aerosol o por inyección, siendo profesor titular también del curso de verano Vacunas y Salud Pública, y profesor invitado en la residencia en Salud Pública y Medicina Preventiva y en las maestrías en Salud Pública y en Ciencias en Enfermedades Infecciosas. Ha publicado 41 artículos científicos y 4 de divulgación en revistas nacionales e internacionales, y 16 capítulos de libros o de manuales sobre vacunación y vigilancia epidemiológica. Sus áreas de interés son epidemiología y control de enfermedades, respuesta inmune a vacunas, vías alternativas de vacunación, investigación y control de brotes, eventos adversos asociados a vacunación, evaluación de programas, modelación matemática en salud pública, complejidad y cultura y ciencia, revisor también de artículos de las revistas Vaccine, Salud Pública de México, Revista de Investigación Clínica, British Microbiology Research Journal y del British Journal of Medicine and Medical Research. Así es que, pues bueno, yo se los dije, tenemos aquí a un gran exponente el día de hoy, con muchísima experiencia nacional e internacional. Así es que bueno, no vamos a perder más tiempo. Los dejo directamente con el doctor José Luis Díaz Ortega en el tema del día de hoy, que es vacunación en adultos. Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer la amable invitación que habitualmente me hacen la doctora Laura Magaña y la maestra Berta Luz Telles, y pues
el día de hoy charlaremos sobre vacunación en adultos y quiero comentar que el tema se presta a mucha discusión, empezando porque culturalmente una buena parte de la población, incluso de trabajadores de la salud, pensaban que, porque así era en el pasado, que la vacunación era cosa de niños, que cuando se pensaba en la palabra vacunas se venía a la mente la imagen de un niño vacunándose, no la de un adulto. Los tiempos han cambiado y la vacunación empieza el día en que nace un niño y termina al final de la vida, sea el tiempo que sea. Si un individuo muere a los 100 años de edad, todavía a esa edad puede y debe vacunarse. De modo que ya no hay un periodo de la vida en el que no se aplican vacunas. Prácticamente en todas las etapas tenemos la posibilidad de prevenir padecimientos a través de la vacunación. Y bueno, vamos a comenzar con una introducción conceptual en términos del sistema inmune. Los cambios en el sistema inmune en función del crecimiento de los individuos. En primer lugar, podemos hablar en términos muy generales de los cambios anatómicos. Estos inician con un proceso de atrofia cortical del timo, y como todos sabemos, en el timo es el órgano de la economía, biológico, donde transitan los linfocitos precursores de lo que serán los linfocitos T, pasan por el timo, se capacitan, es una especie de universidad donde salen graduados como linfocitos T. Una vez que salen con este nombramiento de linfocitos T, van a poblar centros regionales de la economía biológica a nivel de ganglios linfáticos. Los linfocitos T tienen la oportunidad de capacitarse en el timo hasta que el niño tiene 8 años de edad. A partir de los 8 años, entre los 8 y los 10 años de edad, empieza un fenómeno de atrofia cortical que limita esta capacitación de los linfocitos T, de modo que el grueso de la población de linfocitos T de un adulto son los que tuvieron la oportunidad de formarse en los primeros 8 o 10 años de vida. A pesar de esta atrofia cortical, permanecen algunas islas de funcionalidad que permiten todavía, en mucho menor volumen, continuar de alguna manera la diseminación de la respuesta inmune mediada por linfocitos T, pero la mayoría, la capacidad inmune celular, la infraestructura que nos va a defender con las herramientas de la inmunidad celular se agota a partir de los 8 o 10 años de edad, y desde entonces es la carga biológica de linfocitos T que tenemos. No pasa lo mismo con los linfocitos B. Ellos al no tener que pasar por el timo, ellos abandonan la médula ósea y pueden estar poblando continuamente tanto los ganglios linfáticos y los tejidos linfáticos dispersos en mucosas, como posiblemente podemos estarlos detectando en la circulación. Bueno, entonces esta área que es tan importante presenta limitaciones conforme el individuo va creciendo. El siguiente elemento que hay que mencionar son los cambios funcionales. Conforme el individuo crece, se hace joven y luego envejece, disminuye la velocidad de proliferación y diferenciación de las células precursoras, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, y disminuye entonces también la eficiencia en la respuesta inmune a nuevos retos antigénicos. Se ha documentado que con el envejecimiento
permanece en forma eficiente la respuesta inmune a los antígenos o complejos moleculares o biológicos con los que previamente el individuo estuvo en contacto. Es decir, al parecer la respuesta inmune de memoria permanece, no así el reconocimiento de nuevos antígenos con los que el adulto mayor entra en contacto. Esta respuesta inmune es mucho menos eficiente que la respuesta inmune en un joven, y de una vez lo adelanto, ¿no? A la vacuna de influenza, por ejemplo, responde mucho mejor un individuo joven que un individuo anciano. Por ejemplo, un joven de 18 años responde mucho mejor a esta vacuna de influenza que un anciano de 87 años de edad, por ejemplo. Ahora, también otro de los cambios funcionales, fisiológicos del envejecimiento es la disminución de la intradermoreacción a la tuberculina, que es una forma de evaluar la inmunidad celular mediada por linfocitos T. Por otra parte, con el envejecimiento también se observa un aumento de las respuestas autoinmunes, es decir, al parecer hay un problema de los mecanismos de vigilancia inmunológica que impiden el autorreconocimiento y la tolerancia hacia nuestros propios antígenos, y se desencadenan respuestas autoinmunes. De modo que bajo estos conceptos, este marco conceptual, es como se justifica la vacunación en los adultos. Ahora, las bases para definir un esquema de vacunación deben partir de la edad. Como lo comentamos anteriormente, no todos los individuos son igualmente eficientes para responder a las vacunas, de modo que en algunos casos la edad es crítico, un elemento crítico para evaluar la respuesta inmune y protectora que uno espera del individuo. En general, el individuo cuando nace con una capacidad de respuesta adecuada, de modo que no es tan exacto aquello de que los niños muy pequeños responden mal a las vacunas. Uno de los factores que limita la vacunación de los niños muy pequeños es la inmunidad materna, algo que evidentemente no está presente en el adulto. Sin embargo, el adulto, como lo mencionamos hace un momento, conforme envejece, disminuye esta capacidad y tendrá que someterse el esquema de vacunación a este concepto, a la disminución de la capacidad anatómica y funcional de la respuesta inmune en relación con el envejecimiento de la población. Hay que tomar en cuenta los antecedentes de vacunación. Por ejemplo, en los adultos mayores en general, no forman parte del grupo blanco para la vacunación contra sarampión y rubiola, solo por dar un ejemplo. Y la razón es que en el pasado fue altamente endémico tanto el sarampión como la rubiola. Y eran en el pasado reciente relativamente, sobre todo en el caso de rubiola, los adultos adquirieron la enfermedad cuando eran niños, y considerando que estas enfermedades dejan inmunidad permanente, esto quita validez a la necesidad de vacunar a los adultos mayores contra sarampión y rubiola. ¿Se puede hacer? Sí puede hacerse. ¿Tiene algún peligro? No, en absoluto. Pero en salud pública tenemos que tener un criterio también de tipo económico y social, de modo que las vacunas tienen un costo que hay que considerar, y si las vacunas deben ir orientadas, por lo tanto, a la población que lo requiere en función del riesgo de enfermar, de tener complicaciones o de morir de un padecimiento. Este riesgo es muy bajo, no es cero tampoco, pero es muy bajo en los adultos mayores a 39 años de edad, por la epidemiología de estos dos padecimientos. De modo que hay que tomar en cuenta tanto la antecedente de vacunación
como también condiciones epidemiológicas como son la incidencia del padecimiento por grupo de edad, la prevalencia de la infección en la población, y en torno a eso normar las conductas para definir un esquema de vacunación. Por el contrario, por ejemplo, también no toda la gente debe estarse vacunando siempre y repetidamente contra un padecimiento. Como ejemplo tenemos el tétanos. La vacunación antitetánica en los adultos tiene como objetivo la prevención del tétanos, que es una enfermedad extremadamente grave, frecuentemente mortal. Y en el propio adulto y en el caso de las mujeres en edad fértil tiene como meta lo que es la prevención del tétanos del recién nacido, que se conoce como tétanos neonatal. Es decir, se trata de una vacunación altruista que, vacunando a la madre altruistamente, ella protege a su bebé al pasar anticuerpos a través de la placenta al lado fetal. El registro de estos antecedentes de vacunación es muy importante porque frecuentemente ocurre que una mujer ignora cuántas dosis de vacuna tiene de tétanos, que es la vacuna combinada de los toxoides tetánico y diftérico. De modo que al ignorar este antecedente, y si ella no ha solicitado que le registren las dosis de la vacuna en la cartilla de salud que le corresponde, ocurre entonces que en los contactos con el sistema de salud cuando está embarazada, la vacunan de más, debido a que al no tener ningún antecedente escrito de vacunación previa, le ponen una dosis de vacuna. Esto no necesariamente es peligroso, lo que sí se puede decir que no es necesario, porque solamente se requieren 5 dosis de vacuna contra el tétanos en el adulto o en la adulta. Lo que se requiere entonces es tener bien documentado el antecedente de vacunación para poder tomar una decisión adecuada en el momento en que el paciente o la persona adulta está en contacto con los servicios de salud. Otro elemento para considerar son las condiciones subyacentes de salud. ¿Esto qué quiere decir? Conforme el individuo se hace adulto y envejece, es frecuente que aparezcan padecimientos crónicos degenerativos que se le conoce comúnmente como padecimientos propios del envejecimiento, lo cual habría que entrecomillar porque hay recursos para, si no evitarlo, por lo menos retrasarlo, este tipo de padecimientos. ¿Y qué condiciones son las que tienen que tomarse en cuenta para la vacunación? Por ejemplo, la hipertensión arterial, las cardiopatías, las neumopatías, las nefropatías, las neuropatías, la obesidad mórbida, que esto hablaremos con cierto detalle posteriormente. Otro elemento a considerar son los estilos de vida, que vivimos en un país que por fortuna es polifacético y multicultural. Es decir, no todos los individuos tenemos estilos de vida idénticos. Hay algunos que prefieren vestir de una forma, otros de otra. Hay algunos que les gusta mucho tatuarse, que usar arracadas, no solo en las orejas, también en la nariz, en el ombligo, en fin. Hay una multitud de estilos de vida, algunos de los cuales ponen en riesgo de adquirir algunos padecimientos que son prevenibles por vacunación. Es otro elemento a considerar y en el que el personal de salud debe interrogar a la población para indicar adecuadamente las vacunas que podrían ayudarle a evitar ciertos padecimientos, identificando los estilos de vida. Un estilo de vida también puede ser, lamentablemente, el uso de drogas intravenosas. Y entonces el personal de salud debe enterarse de este estilo de vida para prever qué vacunas pueden ayudar al individuo a evitar ciertos padecimientos.
la ocupación. Es muy importante también en los contactos con los servicios de salud, sobre todo en la consulta externa o en las áreas de hospitalización, interrogar al paciente de la ocupación que desarrolla, porque en torno a esta área podrían indicarse vacunas específicas que no requiere toda la población, pero que sí son recomendables en determinadas áreas de trabajo. Esto entonces es muy importante y además debe evaluarse la frecuencia de viajes, los viajes a áreas del mismo país o del extranjero, donde podría haber cierto riesgo de adquirir padecimientos que están ausentes en nuestro país o que en nuestro país son raros, pero que en otros países o en algunas zonas de nuestro propio país son altamente endémicos. Y de modo que antes de realizar esos viajes podríamos ofrecer a nuestra población alternativas preventivas basadas en vacunación. También tenemos que tomar en cuenta la carga de la enfermedad, es decir, la incidencia, qué tan frecuente, en qué grupo de edad, en qué género, en qué sexo se da más la incidencia de un determinado padecimiento. La probabilidad de que haya complicaciones, quiénes tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones, de ser hospitalizados, de que estos individuos tengan secuelas como producto de esa enfermedad, que queden con incapacidad o que pudieran presentar mortalidad asociada al padecimiento. Esta carga de la enfermedad puede ayudar a definir a quién vacunamos, en qué grupo de edad, a qué sexo, y finalmente podemos definir el esquema de vacunación de los adultos. Esto es importante porque no todas las vacunas están indicadas para toda la población, de modo que tenemos que hacer un análisis que permita hacer más costo efectivo el programa de vacunación de los adultos y que nos permita avanzar en el programa, ofertar eficientemente el programa de vacunación a los adultos como una estrategia de salud pública. Ahora, tenemos dentro de la carga de la enfermedad mayor probabilidad de complicaciones, de secuelas y de mortalidad por los siguientes padecimientos. En la influenza estacional se han identificado a los adultos mayores y a otros grupos de edad con factores de riesgo. Y esto es muy importante aclararlo porque algunas personas, trabajadores de salud, piensan que la vacuna de la influenza estacional solamente es para los niños en el grupo blanco de 6 a 59 meses de edad o a 35 meses de edad y en los adultos mayores. Y se olvidan que en el programa de vacunación también hay una excepción a estos dos grupos poblacionales donde está indicada la vacunación contra la influenza estacional, que son grupos que son personas de cualquier grupo de edad que presenten factores de riesgo, de complicaciones. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues tener alguna enfermedad crónica que definiremos posteriormente, o que tengan también obesidad mórbida. De modo que bajo estas condiciones pueden vacunarse personas de cualquier edad, pueden vacunarse niños si son diabéticos, jóvenes si son cardiópatas, aunque no sean ni menores de 5 años ni adultos mayores todavía. Bueno, otro padecimiento que donde hay que evaluar la carga de la enfermedad es la neumonía neumocóxica. Nuevamente aquí tenemos como grupo blanco a los adultos mayores y otros grupos de edad con factores de riesgo, y quiero subrayar, es lo mismo que en influenza. El que el grupo blanco privilegiado de la intervención sea el adulto mayor no significa que no se pueda ofertar la vacuna a grupos de edad más jóvenes que tengan algunos factores de riesgo como los que hemos mencionado anteriormente. En el caso del tétanos es una enfermedad, es una vacuna que
combinada con lo que contiene el toxoide tetánico y el toxoide diftérico, y cuyo grupo blanco son todos los grupos de edad. Tan sencillo como eso, ahí no hay un grupo blanco específico, son todos los grupos de edad, y ya lo veremos posteriormente, son 5 dosis para la prevención del tétanos y la difteria. En cuanto a la hepatitis B, el grupo blanco de la intervención son los adultos de diferentes grupos de edad con factores de riesgo. No es una vacuna que en México se oferte con carácter universal. La vacunación universal es a los adolescentes, pero en esta charla estamos hablando de adultos, y entonces aquí son los grupos de diferentes grupos de edad con factores de riesgo, como por ejemplo el factor ocupacional. Los trabajadores de salud, sean médicos, enfermeras, trabajadores de laboratorio, investigadores de áreas de laboratorio, los cirujanos, los trabajadores de bancos de sangre, los trabajadores de intendencia en los centros de salud y en las áreas hospitalarias, formamos parte de estos grupos de riesgo de adquirir hepatitis B. De modo que ocupacionalmente todos los trabajadores de salud, sobre todo los que están en contacto con sangre o con secreciones mucosas de los pacientes, deberían de estar vacunados, y en general es una vacuna que se oferta en forma universal a todos los trabajadores de salud en México, y que todos deberíamos tener la forma de comprobar que estamos vacunados. Otro grupo de riesgo son los estudiantes de las áreas de la salud, biología, química, enfermería, medicina, etcétera. Todos los estudiantes que hacen prácticas de laboratorio o que toman muestras de individuos, ellos son personal de riesgo y también deberían estar vacunados. Todos los estudiantes, antes de iniciar sus prácticas en hospitales o antes de entrar al internado, a la residencia o al servicio social, debería exigírseles que demuestren tener la vacuna de hepatitis B aplicada, la vacuna de sarampión y rubiola también, y si no pueden demostrarlo, se les debe aplicar. Y bueno, la vacuna combinada de sarampión y rubiola debe aplicarse a los menores de 40 años, porque forman parte del grupo donde ocasionalmente se presentan casos importados de sarampión o de rubiola, o bien casos no importados pero asociados a importación, y individuos mayores de 40 años también podría haber, pero es muy raro. Por lo tanto, epidemiológicamente la indicación es para los individuos menores de 40 años de edad para esta vacuna doble viral. Ahora, las condiciones subyacentes de deterioro en salud son los siguientes padecimientos tienen probabilidad de complicaciones de tipo neumónico y como si adquieren una infección respiratoria aguda, fundamentalmente de tipo viral. Y tenemos entre este listado de padecimientos la diabetes mellitus, las cardiopatías crónicas, las nefropatías crónicas, neuropatías crónicas, la inmunodeficiencia por enfermedad o por tratamiento, la esplenectomía o asplenia funcional, el embarazo y la obesidad mórbida. El embarazo no es un padecimiento, desde luego, es un estado fisiológico, pero es un estado fisiológico donde se ha demostrado que el embarazo cursa con cierta disminución de la inmunidad en las mujeres, de modo que si una mujer embarazada adquiere la influenza en el periodo gestacional, tendría cierta probabilidad, incluso una probabilidad elevada, de presentar complicaciones neumónicas de la influenza que ponen en peligro la vida de la madre. Durante la pandemia por H1N1 del 2009, aprendimos que la obesidad mórbida era un factor de riesgo para la influenza pandémica, y ahora también estamos observándolo que es un factor de riesgo para la influenza
estacional. De modo que en las áreas clínicas debería considerarse todas estas posibilidades, porque los individuos que presenten alguna de estas características deben vacunarse contra la influenza, independientemente del grupo de edad. Bueno, y tenemos también qué otras condiciones de deterioro en salud predisponen como factores de riesgo para la adquisición de tétanos. Por ejemplo, tenemos nuevamente que hay padecimientos como la diabetes mellitus, que cursan con retinopatía, con ceguera, otros padecimientos como la enfermedad de Parkinson, la osteoporosis, reumatismos diversos, y algunos efectos colaterales de algunos tratamientos conllevan a un estado de inequilibrio del paciente. En ocasiones sufre mareos. Por ejemplo, un paciente que recibe tratamiento para la hipertensión, en algún momento el tratamiento podría predisponerlo a una baja súbita de la presión arterial, que haga que se maree y caiga y pueda tener una fractura o una herida expuesta, potencialmente contaminada con esporas de Clostridium tetani. De modo que tenemos que considerar todo esto también para la oferta de la vacunación antitetánica a la población. Y dije anteriormente que en el caso de tétanos y difteria, toda la población es grupo blanco. Sin embargo, si en un momento dado tenemos alguna deficiencia de vacunas, nuestras vacunas no nos permiten ofertar diariamente a toda la población la vacuna TD, tenemos que privilegiar a los riesgos profesionales de todos conocidos, como son trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, albañiles y personas que tienen mayor riesgo de sufrir heridas y que potencialmente puedan contaminarse con esporas, pero también tenemos que considerar este tipo de padecimientos porque podemos prevenir el tétanos en los adultos. Todo el mundo pensaría que en México, por ejemplo, la mayoría de los casos de tétanos se relacionan con el riesgo profesional, y quiero decirles que no es así. Si ustedes revisan las tablas de incidencia por tétanos y de mortalidad por tétanos, verán que la mayoría de los casos y de las defunciones por tétanos del adulto son a partir de los 50 años de edad y en los adultos mayores. Esto quiere decir, sugiere que los servicios de salud están protegiendo bien, probablemente, a los pacientes que tienen riesgo profesional, es decir, a los jóvenes que son albañiles o que son campesinos o que tienen otro tipo de algún riesgo profesional para adquirir tétanos. Pero estamos descuidando la protección del tétanos a los adultos mayores, y que ellos están en grave riesgo de caer y de sufrir heridas potencialmente contaminadas si son heridas expuestas con las esporas de la bacteria. Ahora, el riesgo potencial de hepatitis B se presenta en diferentes padecimientos. Por ejemplo, es un riesgo diferenciado. Anteriormente dije que los trabajadores de la salud debemos vacunarnos. Ahora me voy a referir a la población. La vacuna de hepatitis B no se está ofertando a todos los adultos del país. Anteriormente también dije que se oferta a todos los adolescentes de 12 años del país, pero no así a todos los adultos, en función de que tenemos un riesgo diferenciado de adquirir hepatitis B, y este riesgo diferenciado hace que privilegiemos la vacunación de hepatitis B a aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal crónica progresiva. En el momento en que un paciente se le diagnostica insuficiencia renal crónica, no debemos esperar a que se le instituya hemodiálisis
a este tipo de pacientes. Es en el momento en que se hace la sospecha clínica de insuficiencia renal crónica, es el momento para vacunarlo contra hepatitis B, dado que los tratamientos de hemodiálisis predisponen, a pesar de que hay controles muy estrictos de los instrumentos y de los recursos que se utilizan para la hemodiálisis, hay que tener la protección a todos los niveles y debe vacunarse a este tipo de personas. Y bueno, un diabético debemos pensar que algún día lo tenemos que vacunar contra la hepatitis B. En el momento en que él empiece con complicaciones de tipo renal, tenemos que instituir la indicación de que se le vacune contra hepatitis B, y con las nefropatías de diferente índole debemos tener presente siempre esto. Y nuevamente, en estos pacientes no importa el grupo de edad, cualquier edad es válida para aplicar la vacuna si presenta esta u otras complicaciones, como por ejemplo padecimientos que requieren transfusiones regulares de hemoderivados. Estos pacientes entonces no requieren ser trabajadores de salud, pueden ser de cualquier edad. ¿Y quiénes son los que van a derivar estos pacientes al servicio de inmunizaciones? Es difícil que estos pacientes lleguen en forma espontánea a demandar la vacunación a un área de inmunizaciones en los hospitales o en los centros de salud o clínicas de primer nivel del IMSS, del ISSSTE o del sector privado. ¿Quiénes son los que los derivan? Los médicos tratantes. De modo que los médicos generales, los endocrinólogos, los nefrólogos y todos los pacientes, todos los médicos especialistas que tienen que ver con este tipo de pacientes deben tener muy en mente que estos pacientes requieren la vacunación contra hepatitis B. Y otra área que hay que tomar en cuenta es la vacunación a viajeros a zonas endémicas. Anteriormente dijimos que se podría vacunar a los que viajan a ciertas regiones del país o a ciertas regiones de otros países, ¿sí? Y esta se conoce que puede ser una vacunación facultativa. Facultativa quiere decir que es recomendable, pero no necesariamente obligatoria. Y hay otra vacunación que es obligatoria porque tiene que ver con las regulaciones internacionales. De modo que algunos países, por ejemplo, ponen como un requisito para ingresar a este país un antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla, por ejemplo. En México no aplicamos la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla, en función de que este padecimiento está eliminado, pero no es lo mismo eliminado que erradicado. Potencialmente el padecimiento podría regresar a México y por lo pronto no se requiere la vacunación de rutina contra la fiebre amarilla, pero podría requerirse para hacer, si alguien piensa hacer un viaje a una zona endémica, y si va a un país donde solamente en ciertas regiones es endémica la fiebre amarilla, tal vez no requiere la vacuna para entrar a ese país, excepto si en su itinerario de viaje contempla incursionar en las zonas endémicas de fiebre amarilla. En este caso es altamente recomendable y, repito, en algunos países obligatorio tener un antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla. En México solamente se aplica la vacuna a los viajeros internacionales a zonas endémicas y es posible obtener la vacunación antes de salir del país. Tenemos otras vacunas recomendables a zonas endémicas, como es la vacuna contra meningitis meningocócica. Sobre todo es un padecimiento altamente endémico en el hemisferio sur. En África, por ejemplo, es un cinturón conocido epidemiológicamente, que el cinturón sale del Cuerno de África en Etiopía y atraviesa
por la África subsahariana y sale hacia el Atlántico. Ese cinturón en ocasiones continúa su trayecto por el hemisferio sur en América del Sur. Hace algunos años hubo una epidemia de meningitis meningocócica en Brasil que se continuó hasta Argentina y Chile. De modo que esta vacuna no se está ofertando ni a los niños ni a los adultos en el país, pero el criterio podría ser un criterio de viajero internacional a zonas altamente endémicas, o podría tener que aplicarse si el país al que se visita lo exige como una parte de la regulación internacional para el viaje a determinadas áreas del planeta. La vacuna del cólera, por ejemplo, también es otro caso donde en el país no se aplica la vacuna, pero podría ser recomendable para las personas que viajan a zonas altamente endémicas de cólera, y la vacuna tiene una capacidad inmunogénica, quiere decir de prevención limitada. Esta vacuna, a pesar de que tiene una protección limitada, podría ser recomendable cuando se viaja a ciertas zonas hiperendémicas. De modo que lo limitado de la protección que confiere la vacuna contra el cólera debe complementarse con medidas higiénico-dietéticas en el país al que se visita si es altamente endémico de este padecimiento, como es el consumo de agua hervida o bien agua embotellada, y no comer frutas y verduras que no estén perfectamente lavadas, incluso hervidas. Tenemos por otro lado que en determinadas áreas del mundo tenemos padecimientos como la encefalitis japonesa, que es un virus transmitido por el vector, es el mosco Aedes aegypti, que es el mismo que transmite el dengue y la fiebre chikungunya, y hay esta vacuna en el mercado, y este padecimiento es endémico sobre todo en el sudeste asiático y también en Japón y en varias zonas de Asia. Esta vacuna podría ser recomendable en determinadas áreas. No todos los países son completamente endémicos. También tiene predilección estacional por la época de lluvias, donde hay más proliferación de moscos Aedes aegypti, y bueno, es algo que hay que considerar cuando se plantea la vacunación para viajeros. Por último, y lo tengo entre comillas, la vacuna contra hepatitis A. Habría que decir que la vacuna de hepatitis A está entrecomillada porque es algo que requiere mucha discusión, debido a que la hepatitis A es un padecimiento endémico en nuestro país. En el pasado fue México considerado como un país de alta endemia, de modo que la mayoría de los adultos ya nos infectamos con la hepatitis A, y debemos decir que esta infección deja inmunidad permanente, de modo que si un adulto viaja a un país elevadamente endémico, tendría que considerarse qué tan recomendable es la vacunación contra hepatitis A. Sin embargo, en algunas normas internacionales se recomienda como un factor de precaución, y por eso lo hemos puesto en esta diapositiva. Ahora, los riesgos laborales. Ya comenté yo que hay riesgos laborales en los trabajadores de salud, porque somos personal que está expuesto a la sangre, a los residuos, los fómites, las secreciones y las excreciones de los pacientes. ¿Y qué tipo de riesgo? Estos trabajadores de salud con mayor riesgo son las enfermeras, los médicos, el personal de laboratorio, el personal de bancos de sangre, el personal de intendencia, pero también puede estar en riesgo el personal de las áreas de recepción, de trabajo social, porque ellos están en contacto estrecho con los pacientes para obtener información. Los saludan, como puede verse en esta diapositiva, y están en contacto estrecho, de modo que el personal de recepción y trabajo social también
debe considerarse como personal en riesgo para adquirir ciertos padecimientos. Recuerden, desgraciadamente ahorita tenemos un caso de ébola en España, y justamente es de una auxiliar de enfermera que atendió a un caso previamente hospitalizado y fallecido en una institución de salud de España. De modo que los trabajadores de la salud, en este momento no hay vacuna contra ébola, pero es un ejemplo solamente para mostrar cómo los trabajadores de salud estamos en alto riesgo de adquirir un padecimiento si no nos protegemos adecuadamente. Otro tipo de trabajadores son los trabajadores de asilos, por ejemplo, trabajadores de asilos de ancianos. Hay algunos padecimientos que predisponen mucho al babeo. Los ancianos, algunos duermen mucho, babean mucho, y los trabajadores están en contacto con este tipo de secreciones, y hay que considerar también a los trabajadores de los asilos y también a adultos, por ejemplo, que son trabajadores de guarderías infantiles, que están en contacto con las secreciones y excreciones de los niños, sobre todo en las guarderías donde están las áreas donde usan pañal los bebés. Es ahí tenemos que ofertar la vacunación con enfoque de riesgo. Y también otro grupo que no son trabajadores de salud, pero que están en contacto con secreciones y excreciones de algunos de niños o de adultos, son los trabajadores de la educación, por ejemplo los maestros, las maestras. Las maestras tienen riesgo, por ejemplo, de adquirir rubiola cuando era un padecimiento de los niños fundamentalmente, y si las maestras o las niñeras de una guardería están adquieren la rubiola y están embarazadas y cursan el primer trimestre del embarazo, tienen un alto riesgo de que su bebé en formación adquiera el síndrome de rubiola congénita. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta a trabajadores de la educación, de las guarderías, de los asilos, trabajadores del turismo, trabajadores de los hoteles y restaurantes, taxistas y choferes de autobuses, guías de recorridos, trabajadores de líneas aéreas y de autobuses foráneos, militares y policías. Me quiero hacer un espacio para los trabajadores del turismo y también para los trabajadores que revisan pasaportes en las líneas aéreas, los trabajadores de aduanas. Es muy común que ellos, al tocar, antes de tocar el pasaporte del individuo que está entrando al país o que está saliendo del país, este individuo con sus manos, posiblemente con algún microorganismo, tocó el pasaporte y así lo entrega al empleado. El empleado entonces tiene riesgo de adquirir algún padecimiento transmitido por partículas contenidas en la saliva, aerosoles, ¿no? Estornudos. Al hablar, estornudar o toser, podría el paciente contaminar su pasaporte o los documentos que requieren en una aduana o en los empleados del hotel, a los taxistas, un estornudo en un taxi donde todas las ventanillas están cerradas, ponen en riesgo al taxista también, a los choferes de autobuses y a los guías de recorridos. De modo que toda esta población tiene que ser vacunada porque ellos presentan riesgos laborales, y son las cadenas de transmisión en los que encontramos frecuentemente la participación de este tipo de trabajadores en las cadenas de transmisión, por ejemplo, de sarampión o de rubiola. En México, algunos de los brotes importados de sarampión se han originado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en hoteles de Cancún, en hoteles de Baja California Sur, de áreas turísticas también, de áreas de negocios como son Monterrey y Guadalajara. En fin, esto hay que considerarlo para la prevención por vacunación en los adultos. Militares y policías, porque ellos frecuentemente participan en el cuidado de los albergues en casos de desastres naturales. Frecuentemente la población tiene que tener refugio en albergues temporales que están custodiados por militares y policías. Ellos distribuyen alimentos, están encantados, están en contacto con los pacientes, son encargados de su salvamento en las inundaciones,
cargan a personas enfermas, en fin, y que los militares y policías también deben entrar en el grupo de riesgo laboral. Tenemos, por otra parte, hay otro tipo de riesgo laboral relacionado con el desafío que la sociedad y la modernidad y la violencia imponen a ciertos grupos profesionales. ¿Quiénes son? Bueno, son los militares nuevamente, la policía, el servicio secreto, los bomberos, los especialistas en rescate, y aparte podríamos considerar trabajadores del campo, trabajadores de la construcción. Este tipo de trabajadores están expuestos a padecimientos, por ejemplo, como el tétanos, porque pueden sufrir heridas, ¿sí? Y pueden también sufrir ataques de animales silvestres, como son vampiros, o pueden recibir ataques de perros, en fin, tienen ciertos riesgos laborales que los predisponen por lo menos a tétanos o incluso a hepatitis B, y por lo tanto el programa de vacunación a los adultos y los médicos y enfermeras deben considerar estos criterios para tomar una decisión adecuada de vacunación y, en su caso, qué vacuna o qué vacunas aplicar de acuerdo al riesgo laboral que identificamos. Y bueno, otros riesgos potencialmente ligados a agresión por animales son el riesgo profesional en veterinarios y trabajadores de bioterios, los brigadistas, incluyendo a los vacunadores. Todos sabemos que algunos vacunadores en campo han sido mordidos por perros, de modo que tenemos que tomar en cuenta siempre esto: espeleólogos, biólogos, carteros, en fin, tenemos que tomar en cuenta estos riesgos para definir una conducta a seguir. Y los estilos de vida. Los usuarios de drogas intravenosas frecuentemente intercambian o comparten jeringas y reutilizan las jeringas previamente utilizadas también, de modo que esas jeringas, al pasar de un individuo a otro, si uno de ellos es portador del virus de la hepatitis B o del virus de la hepatitis C o del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, entonces pueden transmitirse estos microorganismos con el uso de drogas intravenosas. Desde luego no hay una vacuna contra el VIH, pero sí tenemos una vacuna contra hepatitis B y contra tétanos. Se han encontrado casos de tétanos en usuarios de drogas intravenosas porque reutilizan jeringas que en alguna ocasión han estado oxidadas inclusive. Tenemos, por otro lado, la conducta sexual promiscua. Son un estilo de vida en el que tendríamos que tener algún antecedente para determinarlo, ¿sí? Los sexos servidores o sexos servidoras también son candidatos a recibir las vacunas contra hepatitis B, y tenemos y desde luego tendríamos que hablar de otros estilos de vidas que tienen que ver con la costumbre del tatuaje, las escoriaciones intencionadas en la piel, y las personas internadas en cárceles, reformatorios o en instituciones psiquiátricas también son candidatos a ser vacunados dependiendo los riesgos identificados. Podría ser, por ejemplo, la vacuna contra meningitis meningocócica cuando ha habido brotes en algunas prisiones, las vacunas contra hepatitis B e incluso contra hepatitis A. En fin, tiene que identificarse los riesgos para tomar las mejores decisiones y dar el mejor alcance a la salud pública. Y bueno, ¿qué vacunas son las que posiblemente deberíamos de tener los adultos? Ese es un listado de vacunas que se ofertan en México, pero el listado puede crecer dependiendo del país que se considere. En México se vacuna a los adultos contra tosferina, contra tétanos, contra difteria, contra influenza, contra la neumonía producida por Streptococcus pneumoniae,
contra hepatitis B, contra sarampión y contra rubiola. No todas estas vacunas se aplican en forma universal, frecuentemente se aplican con enfoque de riesgo, quiere decir que no a todos les toca, sino que van dirigidos a subgrupos poblacionales de adultos que mencionaremos a continuación. Bueno, y aquí tenemos entonces los diferentes esquemas de vacunación universal en determinados grupos de edad. Empezaremos por la vacuna TD, que previene el tétanos y la difteria, y tenemos entonces esta vacuna se considera se deben considerar las dosis previas para tomar la decisión de aplicar o no la vacuna a un adulto. ¿Y cuál es el esquema? Anteriormente ya habíamos dicho que son 5 dosis y se aplica en forma universal a toda la población. Ahora, son 5 dosis aplicadas cuando empieza un esquema de vacunación en un adulto. La primera vez se considera el día 0, la siguiente dosis es 1 a 2 meses y después cada 5 a 10 años, hasta completar 5 dosis totales de vacuna. En las mujeres embarazadas, lo recomendable también es que alcancen las 5 dosis, pero por lo pronto, en el primer embarazo debe aplicarse, si no tiene forma de demostrar que tiene el antecedente de una vacuna que contenga el toxoide tetánico, como las vacunas que se le aplicaron cuando era niña. Estas vacunas pueden ser la vacuna DPT o las vacunas pentavalente. Entonces debe iniciarse el esquema y se pone el día que se le pone en el embarazo es el día 0. La siguiente dosis es 1 a 2 meses después, y después una dosis con cada embarazo hasta completar 5 dosis en total. Tenemos por otra parte que empezamos a ver la primera vacuna, que es para adultos pero con enfoque de riesgo, y es la vacuna TD, que tiene los toxoides tetánico y difterico, y aparte tiene una fracción de la vacuna pertussis acelular. ¿Qué quiere decir acelular? La tosferina es producida por la Bordetella pertussis. Esta Bordetella pertussis en la vacuna TDAP no está contenida la bacteria como tal, están contenidas fracciones moleculares, ¿sí?, que son fracciones toxigénicas de la bacteria, y esto hace que sea una vacuna realmente inocua, muy segura, y se aplica en México con el siguiente esquema. Solamente está indicada una dosis a partir de la semana 20 o de la 20ª semana de gestación, y la finalidad es la vacunación altruista. ¿Qué quiere decir esto? Que vacunamos a la madre para que el bebé nazca con inmunidad contra la tosferina, contra el tétanos y contra la difteria, pero en este caso voy a centrarme en tosferina. El niño nace con vacuna con anticuerpos contra tosferina que lo previenen de adquirir el padecimiento si estuviera en contacto con algún portador de la bacteria, y dado que la vacuna en el niño se aplica a la primera dosis hasta los 2 meses de edad, o con un esquema acortado a las 6 semanas de nacimiento. De cualquier manera, la dinámica poblacional hace que algunos niños estén en riesgo si en su núcleo familiar, por ejemplo, un hermano mayor o un adulto, puede ser el padre o la madre, a ellos se les agotó la inmunidad que dejó la tosferina, enfermedad, o la vacuna contra tosferina que recibieron cuando eran niños. Entonces podrían ser ellos portadores de la bacteria en la faringe. Y cuando una persona fue vacunada en la niñez o enfermó de tosferina en la niñez y después pierde la inmunidad que dejó la vacuna o que dejó la infección por tosferina, puede reinfectarse, pero la reinfección de la Bordetella pertussis en la faringe podría no provocar cuadro clínico alguno, simplemente tiene la bacteria en la faringe, o bien puede provocarle un cuadro clínico leve,
diferente a un cuadro clínico típico de tosferina. La tos coqueluchoide podría no presentarse, de modo que este niño mayor o este adulto, que puede ser, repito, el padre, la madre, podrían infectar al bebé y el niño enfermar de tosferina con alto riesgo de tener complicaciones y de morir. La tosferina en los niños muy pequeños es muy grave, de modo que en función de esto se estableció la estrategia en México de aplicar la vacuna TDAP a las mujeres a partir de la 20ª semana de gestación. Y si la estrategia es perfectible es otro asunto, pero por lo pronto está ya en el programa de vacunación para las mujeres embarazadas. Tenemos el esquema de vacunación que también solamente es en determinados grupos de edad. Por ejemplo, la vacuna doble viral de sarampión y rubiola. Esta se aplica a individuos de 19 a 39 años de edad en función de lo argumentado previamente, considerando que tanto sarampión como rubiola en el pasado fueron altamente endémicos, padecimientos muy endémicos en la población, y que la mayoría de las personas adultas ya estuvimos expuestos a la infección o bien a la vacunación previa. Ahora, otro elemento a considerar es que los casos nuevos de sarampión y de rubiola, generalmente, tanto en México como en todo el continente americano, generalmente no hay casos en mayores de 39 años. Luego, el grupo blanco para la vacunación contra sarampión y rubiola es el de 19 a 39 años. Por indicación médica podría vacunarse otro grupo de edad, pero en forma universal y de salud pública solamente está indicada la vacunación a adultos de 19 a 39 años de edad, que no demuestren tener antecedentes de al menos una dosis de la vacuna doble viral. Tenemos por otra parte la vacunación contra Streptococcus pneumoniae. La vacuna que se aplica en México es la vacuna de polisacáridos purificados 23 valentes de neumococo. Esta vacuna generalmente es dosis única, y salvo que haya factores de riesgo se puede poner una dosis adicional con un intervalo entre ambas de 5 años. Esta vacuna es la que se oferta en el país. Sin embargo, hay que aclarar que en algunos países ya está autorizada la vacuna conjugada de polisacáridos conjugados, la 13 valente. Esta vacuna 13 valente se puede aplicar también en los adultos. No es recomendable aplicarla en México porque no tenemos un presupuesto oficial para aplicar esta vacuna a un adulto. Si en las áreas operativas ponen la vacuna 13 valente a un adulto mayor, están dejando de vacunar a un niño. Y recordemos que los menores de 2 años, los niños, no responden bien a la vacuna 23 valente, la de polisacáridos purificados, de modo que la de polisacáridos purificados es para los adultos y la vacuna conjugada es para los niños. Sin embargo, decidimos poner esta opción de vacunación en la diapositiva porque, bueno, se trata de presentar lo nuevo, lo actual en vacunación, y me veo obligado a presentar que esto también ya está aceptado en algunos países, sobre todo en los países altamente industrializados y con elevados recursos económicos para las intervenciones de vacunación. Tenemos por otra parte la vacuna contra influenza estacional. Repito, esta vacuna tiene un enfoque de riesgo que es en los extremos de la vida, que va a los niños de 6 a 35 meses de edad o de 6 a 59 meses de edad, y que la primera vez que se pone a estos niños se debe poner una dosis adicional con un intervalo de un mes entre ambas. En las siguientes aplicaciones, en cada periodo invernal o preinvernal, se pone una sola dosis de la vacuna. Y tenemos
actualmente en el mercado dos variantes de la vacuna trivalente, compuesta por dos virus inactivados y fraccionados de tipo A y por un virus inactivado y fraccionado de tipo B. La tetravalente tiene la composición de dos virus inactivados de tipo A y dos virus inactivados de tipo B, es decir, está ofreciendo las dos posibilidades de prevención contra el virus de influenza B. En México en este momento solamente estamos ofertando en los servicios de salud la vacuna de influenza trivalente. En algunos países se empieza a ofertar, sobre todo en Estados Unidos, la tetravalente. Sin embargo, apenas es una vacuna muy reciente y podría considerarse a futuro, si se justifica y se tiene la suficiente información epidemiológica y económica, una evaluación de costo-efectividad, el cambio de la vacuna trivalente a la vacuna tetravalente. El grupo blanco entonces es de 60 y más años de edad, pero repito, el grupo blanco puede ser de cualquier edad si se presentan los factores de riesgo considerados previamente. Y tenemos una vacuna que no estamos ofertando tampoco en el país a nivel de salud pública, la vacuna contra el herpes zóster. Esta vacuna es recomendable en los pacientes mayores de 60 años, que sobre todo los diabéticos, porque tienen mayor riesgo de tener este tipo de padecimiento, el herpes zóster. Se requeriría mayor información de tipo epidemiológico y de costo-efectividad para que los servicios de salud consideren la inclusión a futuro de este tipo de vacuna. Sin embargo, es mi obligación mostrar que es una vacuna que está en el mercado y que en algunos países ya se está aplicando. Tenemos por otra parte las vacunas de neumococo en los otros grupos de edad que ya había dicho que no se necesita ser adulto mayor ni menor de 5 años para recibir estas vacunas. Y bueno, aquí está el esquema de vacunación, también es una dosis única, en el caso de la influenza una dosis anual, si el paciente es cardiópata. Esto es muy recomendable que los cardiólogos, los neumólogos, los cardiólogos, los endocrinólogos, los pediatras identifiquen el riesgo que tiene su paciente para que canalicen a estos niños o a estos jóvenes al área de inmunización para evitar oportunidades perdidas de vacunación y salvar la vida a este tipo de pacientes que podrían tener complicaciones severas y que podrían ser rechazados en las áreas de inmunizaciones porque no forman parte del grupo de adultos mayores. Es un recordatorio para los médicos y enfermeras de primer nivel y de las áreas de inmunizaciones de los hospitales que por favor no rechacen este tipo de pacientes porque forman parte también del grupo blanco de intervención con un enfoque de riesgo. Y bueno, tenemos también la vacuna contra meningococo, que puede ser de 1 a 2 dosis, y se tiene que identificar el riesgo al que está sometido el individuo antes de tomar la decisión. Un riesgo podría ser el viaje a una zona endémica o el estar en una zona de confinamiento obligatorio, podría ser una prisión, podría ser un cuartel, en fin. Dependiendo de la visualización del riesgo potencial que tuviera el adulto, podría pensarse en esta vacunación. No está contemplada actualmente en el esquema de vacunación del país, pero lo pongo a disponibilidad del auditorio porque es una vacuna que puede utilizarse en determinadas circunstancias. Lo mismo pasa con la vacuna de hepatitis B y la de hepatitis A. Recientemente se introdujo la vacuna de hepatitis A con enfoque de riesgo en México solamente para los niños de 1 año que están en guarderías en el país. Potencialmente podría aplicarse también a adultos y podría aplicarse 1 o 2 dosis dependiendo de las circunstancias
una dosis, y recordando siempre que el riesgo poblacional es relativamente bajo en los adultos. Sin embargo, México, en un análisis de riesgo, podría verse que hay varios Méxicos: un México con bajo riesgo de hepatitis A y un México con un riesgo mediano de hepatitis A. Entonces habría que considerar la situación epidemiológica para tomar la mejor decisión en el momento en que esté disponible la vacuna para vacunación con enfoque de riesgo en otros grupos de edad, como son los adultos. La vacunación contra el virus del papiloma humano. Las mujeres adultas no forman parte del grupo blanco. Estas mujeres, la vacuna en México se aplica con enfoque de riesgo, pero también de carácter universal, solamente a las niñas de 11 años de edad que asisten al 5º año de primaria o que tienen 11 años de edad y que no están escolarizadas. Bueno, ¿por qué se vacuna a las niñas y no a las adultas? Bueno, la incidencia y la prevalencia de la infección del virus del papiloma humano es muy elevada en todo el mundo. México no es la excepción, de modo que es tan elevada esta probabilidad de infección por el VPH que la vacuna debe ponerse antes de que se inicie la vida sexual activa. Si en promedio la vida sexual activa, por ejemplo, se iniciara a los 14 años de edad, lo recomendable es aplicarla antes de los 14 años, y este es el enfoque que hace que se aplique la vacuna VPH antes en niñas de 5º año de primaria o de 11 años de edad, justo porque hay que adelantarse al inicio de la vida sexual activa para que tenga sentido la prevención por los virus oncogénicos. Puede haber una excepción a la norma, de hecho ya la hay en México, y en México se tiene un programa con enfoque de riesgo a mujeres que viven en zonas de alta marginalidad en el país, en municipios de muy alta marginalidad, y que son mujeres de 19 a 26 años. En ellas se está aplicando 3 dosis. Recientemente hubo un cambio en el Consejo Nacional de Vacunación, mediante el cual se modificó el esquema de vacunación a las niñas de 11 años de edad de 3 dosis. El esquema será ahora de 2 dosis, con un intervalo el día 0 y el siguiente dosis a los 6 meses de la dosis previa. En el caso de las mujeres adultas, hasta nuevo aviso, continuará el esquema tradicional de 3 dosis, y solamente en mujeres que viven en poblaciones de muy alta marginalidad. La información a detalle no la conozco, pero puede tenerse mayor información en el Centro para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y también en el Centro de Equidad y Salud Reproductiva, Equidad de Género y Salud Reproductiva. Posiblemente la información al detalle se las pueden proporcionar en estas dos instituciones. Y bueno, por nuestra parte es todo. Estamos a su disposición para los comentarios o preguntas que ustedes deseen realizar. Gracias.